8 en este miércoles, ya 30 de junio se nos va este mes frío y que estamos terminando con mucho frío, con bajas temperaturas aquí en Paraguay. Pero desde México hoy nos acompaña un referente de medios de noticias alternativos, católicos, por sobre todo. Pero ya vamos a presentarle enseguida. Estamos ahora también con Lupe, nuestra compañera acá del programa Viva Voz, que siempre nos acompaña, y Alberto desde los controles. Un saludo a toda la audiencia. Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Alberto también, que nos hace el aguante desde Controles, y a toda la audiencia que nos está sintonizando en otra edición más. Yo creo que Miguel Salinas Chávez es nuestro invitado de hoy y nos está aguardando llamarse para nuestra entrevista. Yo creo que... Bueno, mientras ya le tendremos a él enseguida, voy a leer brevemente su extenso currículo. Vamos a hablar quién es nuestro invitado de hoy, Lupe. Bueno, el día de hoy le tenemos a Miguel Salinas Chávez. Él nació en la Ciudad de México en agosto, está cerca su cumpleaños, por cierto. Sí, igual que vos. Sí, es analista político desde hace 25 años. Ha dado asesorías estratégicas a la iniciativa privada, también a las Fuerzas Armadas, partidos políticos, a la Iglesia Católica y a representaciones diplomáticas. También ha impartido varias charlas, conferencias de religión, historia, en apreciación e historia del arte, geoestratégica y política de diversas ciudades en México. Ha escrito más de 400 artículos sobre historia, economía, defensa de la vida, escatología, religión, arte, ciencia, tecnología, revisionismo, entre otras cosas, ¿verdad? Ha sido productor y guionista de programas de radio y TV. Y bueno, ¿verdad? Tiene un extenso currículum que vamos a ir también conversándolo con él, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Ya damos la bienvenida y pedimos el saludo a la audiencia de Miguel Salinas. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, te escuchamos. Ahora. ¿Sí me escuchan ahora bien? Ahora sí. Perfecto. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar en este programa con ustedes hasta Paraguay. Es para mí un gusto y un honor llegar a su audiencia, y bueno, pues con este programa que ustedes han hecho, estando tan jóvenes, me da mucho gusto que sean la siguiente generación que va a tomar la estafeta de los que estamos en este campo de batalla ya desde hace algo de tiempo. Un gusto tenerte a vos con nosotros. Y bueno, empezamos la entrevista con la primera pregunta. Bueno, para empezar, nosotros queríamos preguntar también, para que la audiencia vaya conociendo, acerca del boletín de información de inteligencia estratégica, con sus siglas EIIE, ¿verdad? ¿Cómo fue que nació y cómo fue para que vos puedas darle ese nombre a este boletín? Bueno, el boletín nació en octubre del 2013, es decir, hace casi 8 años ya. Fue como una necesidad que tuvimos mi esposa y yo de poder aportar análisis de la situación política, estratégica y de otros temas, además de historia, de filosofía, de arte, etcétera, pero desde la óptica católica, desde la óptica hispanista, y pues con la visión de que estamos pues en lo que podríamos definir como los últimos tiempos, no el fin del mundo, sino, es decir, un tiempo fundamental para la humanidad en el que se va a definir pues el futuro, ¿no? Y estamos en un parteaguas en el que estamos viendo que aparentemente el poder del mal está más fuerte que nunca. Entonces nosotros vimos que había una necesidad de poder aportar un poco de luz en medio de todas estas tinieblas, y nosotros ya nos habíamos dedicado al análisis político durante muchos años. Yo desde el 1995, o sea, hace 26 años ya, que ando metido en esta temática, ¿no?, del activismo político y del análisis geoestratégico. Entonces empezamos con esto, que no sabíamos realmente hasta dónde iba a llegar esto, y le pusimos ese nombre porque era un boletín realmente
Era un boletín de información, es decir, que traía noticias, pero además estábamos haciendo análisis de inteligencia que eran estratégicos. Por eso juntamos todas esas características para darle el nombre a nuestro boletín. Después, para hacerlo más simple, le pusimos simplemente BIE, pero realmente son las iniciales de todas estas palabras. Y pues lo importante, lo sorprendente con este boletín es que tuvo un gran impacto desde el principio, a la gente le gustó, le ha servido, que es lo más importante, y ha ido pues replicándose, es decir, me imagino que de alguna manera ustedes también supieron de él porque a lo mejor alguien se los envió, lo vieron por ahí en algún grupo, como sea, y y así mucha gente nos ha ido conociendo a lo largo de estos 8 años, y para nosotros ha sido muy satisfactorio que pues se hayan sumado a nuestras filas de analistas y de escritores en el boletín, gente de primer nivel a nivel internacional, y que nos han dado análisis extraordinarios que después han sido retomados por otros medios también. Y bueno, pues la verdad es que tenemos una edición en inglés también, que es un resumen de lo que hicimos en español. Tenemos nuestro canal de YouTube también, que tenemos pues, muchos seguidores y la gente le puede encontrar mucho contenido, y tenemos nuestra página web, ¿no? Así que tenemos como todo este conjunto de opciones de información y de análisis. ¿Cuáles serían los temas que más están tratando? O sea, ¿cuáles serían los temas en los que se enfoca este boletín específicamente? Pues mira, tenemos así como temas frecuentes, básicamente, bueno, pues los que tienen que ver con la geopolítica o asuntos estratégicos. Ahorita, bueno, el año pasado y pues hemos tocado frecuentemente el tema, por ejemplo, pues del COVID famoso, ¿no? De la pandemia. Hemos tocado el tema, por ejemplo, de las vacunas frecuentemente en estos tiempos, pero también hemos sacado mucho sobre lo que han hecho, por ejemplo, fundaciones como la Fundación Rockefeller o la Fundación Bill y Melinda Gates, respecto a muchos temas, ¿no? Lo que han hecho en el campo, en la industria farmacéutica, etcétera. Son los temas como que más hemos tocado, pero también tenemos temas frecuentes de filosofía y de historia. Yo creo que es lo que más hemos abordado, porque es lo que la gente más le gusta, pero además como que más tiene necesidad de saber, ¿no? O sea, tanto la actualidad, o sea, las cosas que están ahorita sucediendo, pero cosas que pasaron hace décadas o incluso siglos, pero que se necesita hacer una reinterpretación. Entonces, por eso yo creo que tiene este impacto, ¿no? De temas actuales y de temas de la historia que a la gente le gusta, porque tratamos de dar una opinión o un punto de vista o una interpretación pues diferente, ¿no? Claro, muchas veces la ignorancia de la gente, no digo ignorancia no en un sentido despectivo, sino ignorancia por desconocer, ¿verdad? Es aprovechada por otros sectores como para hacer una especie de lavado de cerebro, ¿verdad? Y poner a todas esas personas en contra de nosotros, ¿verdad? Marcia, yo no sé si te das alguna pregunta. Sí, quisiéramos enfocar, como usted dijo, que tienen en el boletín temas alternativos, temas que dan una segunda campana, una revisión de la historia, y qué mejor que conectar, ¿verdad? La filosofía, la historia, haciendo por ejemplo una filosofía de la historia, y específicamente de nuestro hermano mayor, que es México. México es la cabeza de la hispanidad dentro de Hispanoamérica. Está España y luego está México. Y mucho no se conoce, o por lo menos acá, más que los mariachi, Luis Miguel, no sé, Belinda, el Chavo del Ocho. Pero la historia de México es realmente hermosa y brillante. Pero ¿quién mejor que vos para poder hablarnos sobre eso? ¿Y cómo nace la nación mexicana, don Miguel? Bueno, la nación mexicana, qué bueno que empezamos con esta pregunta porque es muy importante y muy interesante. Además te agradezco lo que dices de nuestro país. Realmente tiene un momento específico de nacimiento. Yo creo que pocas naciones en el mundo pueden decir, nuestra nación nació tal día, de tal año, con tal acontecimiento, así muy específico. ¿Cuál es ese acontecimiento? La gente puede decir, bueno, cuando llegó Hernán Cortés, pues no fue ese momento. O cuando nos declaramos como un país independiente, tampoco. Yo creo que la nación mexicana realmente, con todas las características que se le pueden identificar, nació el 12
de diciembre de 1531, cuando aparece la Virgen de Guadalupe estampada en el ayate de Juan Diego. ¿Por qué? ¿Por qué digo que en ese momento? Porque 2 años antes de este acontecimiento, 10 años antes, en 1521, había sido conquistada finalmente la ciudad de Tenochtitlán, que era el último imperio, digamos, que les tocó a los españoles verlo pues activo. 2 años antes habían llegado Hernán Cortés con sus soldados y había iniciado un proceso complejo, ¿no? Tanto de conquista espiritual como de conquista militar. Y ninguno de los dos había dado realmente un fruto como querían. Sí se había logrado la conquista de Tenochtitlán, pero había mucha resistencia. La población nativa de México no aceptaba obviamente la cultura occidental, porque era totalmente distinta a lo que se había vivido. No había forma de poderla pues hacer una con la tradición indígena. Esto se rompió precisamente, o se logró finalmente alcanzar con la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque ahí los indígenas se sintieron identificados y también los españoles. Había elementos de los dos y se formó, ahí fue donde nace, digamos, una nueva nación. Y México desde entonces se ha convertido en una nación guadalupana, eminentemente guadalupana. Ese es lo que nos distingue, digamos, como parte de nuestra idiosincrasia. Sí. De ahí tomamos el lenguaje, las costumbres, y le aportamos al mundo muchas cosas, evidentemente. Y de aquí surge, pero aquí es muy importante, porque tú mencionas a España también, y la hispanidad, como nosotros la conocemos, que es esta idea de civilización diferente a lo que existía, surge cuando España llega a América, no solamente a México, sino pues a todo el continente, y descubre que tiene una vocación civilizadora. Esa vocación civilizadora pues, precisamente era la de crear una nueva humanidad en base a principios y valores que ya en Europa no se estaban aplicando o se habían abandonado, y aquí es donde surge nuevamente como un aire fresco. Entonces México surge como nación con este momento, pero surge al mismo tiempo esta nueva civilización de la cual ustedes también son parte, igual que todos nuestros hermanos hispanoamericanos, que es la hispanidad, ¿no? Que es una civilización que nos da una identidad única del resto del mundo. No importa, somos parte de Occidente, pero somos una parte única en Occidente. Entonces ahí es donde yo puedo decir que nace México. Pero además, y también si quieres lo tratamos más adelante, pues México precisamente por eso ha sido blanco de ataques de muchos enemigos de la hispanidad, de muchos enemigos de la iglesia y mucha gente dentro de la masonería que ha querido destruir a nuestro país precisamente porque en México empieza, como lo quieran ver, o sea, empieza Hispanoamérica, hablando geográficamente, y es donde terminaría Norteamérica también. Es decir, México geográficamente se ubica como parte de Norteamérica, aunque pues yo diría que somos Centroamérica realmente, ¿no? Pero el anglo-protestantismo que está en Estados Unidos termina y choca, digamos, hace contacto y se repele con el hispanismo católico que surge a partir de México hacia el sur, ¿no? Entonces yo creo que por eso viene tanto conflicto, pero eso es algo que podemos tocar más adelante si ustedes tienen gusto e interés en este tema, que yo creo que va por ahí, ¿no? En 1517, según se dice, clava Martín Lutero las no sé cuántas tesis, ¿verdad? 90 y algo. Clava esto en Alemania y rompe en Europa con la cristiandad mayor, ¿verdad? O sea, termina un proceso de lo que se conoce como Edad Media, nosotros le llamamos la cristiandad, que era la cristiandad mayor, y la Virgen de Guadalupe aparece la patrona de América, porque la sentimos tan nuestra como ustedes, ¿verdad? Ella justamente se llama Guadalupe, ¿verdad? Y hasta de Filipinas, o sea, es la patrona de la hispanidad. O sea, podemos decir que esta aparición de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, como mestiza, como la morenita, es como la continuación de esa cristiandad que se dio en Europa sobre todo, ¿verdad? Porque inclusive en África, que donde estaba San Agustín, en Asia, que nos dio tantos santos y mártires, pero que fue trasladada al Nuevo Mundo, y justamente en México. O sea, ustedes son los privilegiados de tener ahí donde desapareció nuestra madre.
Bueno, es un privilegio, yo creo que sí, pero además es una gran responsabilidad porque fíjate que hay una distinción, yo creo que única de la Virgen de Guadalupe respecto a otras apariciones de la Virgen María, incluyendo pues la de Zaragoza, que fue la primera, ¿no?, en España, y otras que se han ido dando a lo largo del tiempo. En todas las apariciones generalmente la Virgen pide que se le construya una capilla, un templo, lo que sea, ¿no?, un lugar de culto. Pero hasta donde está registrado, el único lugar en donde la Virgen pidió que se le construyera una casita, pues fue en el Tepeyac, es decir, en México. ¿Y qué diferencia hay entre un templo y una casita? Bueno, pues es que en la casa, pues tú vas a vivir. En el templo, pues recibes culto y lo que sea, pero en una casa es para que tú vivas. Es decir, que la Virgen de Guadalupe tomó México como el lugar donde ella quería residir, donde ella quería vivir. Y es una responsabilidad muy grande porque cuando Cristo estaba en la cruz le encomienda lo más sagrado que tenía, lo más querido, lo más amado, que era su madre, a San Juan, que estaba ahí. Y pues él lo tomó como una responsabilidad, un deber, una distinción, pero también un gran compromiso. Y México pues resulta que es como ese San Juan también que recibe el custodiar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, yo creo que notable, y una distinción que vino, pues sí, bueno, a México, pero como tú dices, a todo lo que iba a ser Hispanoamérica, o sea, a la hispanidad en conjunto, porque nuestra Madre de Guadalupe, pues no solamente es la patrona de México, sino es la patrona de América, así la nombró Juan Pablo II, y aunque no lo hubiera nombrado así, lo era, porque todos los hispanoamericanos la ven precisamente como esa madre amorosa que viene en nuestro auxilio, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un detalle importante que destacar, ¿no? Una de las cosas que a mí me emociona bastante es la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Me identifico bastante con ella, aparte que me llamo Guadalupe, ¿verdad? Me da todo piel de gallina. Sí. Y otra de las cosas muy características de México también son los cristeros, y yo creo que a más de uno se le eriza la piel al escuchar una y otra vez esta hazaña heroica de gritar "Viva Cristo Rey", e incluso a costa de nuestras propias vidas. ¿Qué podés comentarnos acerca de eso también, Miguel? Bueno, precisamente de lo que ya había comentado al principio sobre la cuestión de la masonería, pues efectivamente esta gesta heroica, ¿no?, de la defensa de la fe de parte de los cristeros, que se da de 1926 al 29 oficialmente, digo oficialmente porque después del 29, aunque ya se habían firmado los acuerdos entre el gobierno y la iglesia, pues la masonería y el gobierno pues siguieron matando líderes católicos. Todavía en 1930, 31 hasta el 34 más o menos siguieron matando líderes, ¿no? Lo cual generalmente no se sabe, pero es real, está documentado. Es importante mencionar también que la guerra cristera de 1900, o sea, la del siglo XX, se puede decir que no fue la primera, porque hubo una guerra civil con características religiosas en México a mediados del siglo XIX, también a raíz de las leyes de una nueva constitución que se conoce como las leyes de reforma, que impulsó Benito Juárez, y que eso provocó también pues prácticamente una persecución muy violenta de parte del gobierno a la creencia religiosa. Fue cuando le quitaron a la iglesia muchos de sus bienes y de su patrimonio, y eso provocó evidentemente una reacción de la gente, pero la que todo el mundo recuerda y conoce bien es la de 1926 al 29, que básicamente en la Constitución que se había firmado en 1917, es decir, 9 años antes de que estallara la guerra cristera, había quedado por ley que estaba prohibido el culto y todo lo que nosotros vimos que se aplicó, pero estaba ya en la Constitución, simplemente que no se había aplicado todavía, porque sabían que iba a provocar pues una guerra. Yo creo que lo tenían bien calculado y lo pusieron con esa intención. Fue en 1926 que Plutarco Elías Calles, que yo tengo la creencia y la intuición, no la certeza, pero sí la intuición de que él era judío, porque además se rodeó en su equipo de gobierno de varios judíos en México, y ese odio furibundo que tenía contra la iglesia, pues yo creo que solamente la tiene ese tipo de gente. Pues él decidió aplicar lo que estaba en la Constitución,
hacerlo efectivo, y entonces provocó el cierre. El cierre de los templos fue una medida que tomó la Iglesia en respuesta y represalia por estas leyes que se estaban aplicando, donde le prohibían a los sacerdotes, por ejemplo, vestir de sotana, tenían que vestir de civil, les prohibían a los sacerdotes extranjeros, creo que todos iban a ser expulsados del país, solo se les iba a permitir a los mexicanos que permanecieran en México. Se iba a reducir evidentemente el número de sacerdotes por millón de habitantes o por 100,000 habitantes. Entonces este tipo de medidas restrictivas dieron como consecuencia que la gente se organizara para responder primero con medidas de resistencia civil pacífica, como fue un boicot económico muy fuerte que emprendieron contra el gobierno, y después pues con el cierre de los templos, y entonces con el cierre de los templos empezó ahora sí la persecución, porque por ejemplo el primer combate que se dio en México fue pues en 1926 en un pueblo de Jalisco que se llama San Julián, y resulta que se había acordado, los líderes de la resistencia habían acordado que no iban a entrar todavía en batalla, es decir, iban a empezar con ya el enfrentamiento armado, pero decidieron posponerlo por unos días o unas semanas más. Pero a este pueblo, que estaba muy apartado, no llegó esa noticia. Ellos no se alcanzaron a enterar que se había acordado retrasar un poco la resistencia, y entonces cuando llegan los soldados del gobierno a ese pueblo como una manera de intimidación, porque pensaron que iban a encontrar a un pueblo acobardado que iba a salir huyendo, que se iba a esconder en sus casas, pues resulta que los reciben a balazos. Es decir, en lugar de encontrar un pueblo acobardado, encontraron un pueblo lleno de valor y los empezaron a repeler, pero además obviamente no tenían la capacidad de armamento y municiones con las que contaba el gobierno. Entonces la gente, cuando se quedó sin balas, empezó a aventarles de pedradas incluso. Lo que nadie se esperaba es que iba a llegar un refuerzo que venía de otro pueblo y llegó a ganar la batalla en favor de la guerra cristera. Ese combate fue el primero que hubo en la guerra cristera, y además lo ganaron los cristeros, ¿no? Lo cual fue algo muy destacable. Después, pues intervino directamente, ya me voy a brincar todo este periodo, ¿no? de los mártires y todo eso que ustedes lo conocen muy bien. Y en 1929 el gobierno de Estados Unidos pues le manda a decir al gobierno mexicano que tiene que parar la guerra, porque el gobierno de México estaba perdiendo la guerra y estaba con un riesgo real de perder el poder incluso. Y lo que Estados Unidos no iba a permitir es que un grupo de católicos tomara el poder en México. Entonces, antes de que sucediera eso, le dan la orden al gobierno de Plutarco Elías Calles de que tenía que parar la guerra. Y eso, bueno, sucedió a la par de que en el Vaticano al Papa le informaron, creo yo que mal informaron, que la guerra se estaba perdiendo en México y que había un baño de sangre y que los católicos iban a ser arrasados. Entonces el Papa, pues para evitar una masacre, ordenó también que se firmara un acuerdo de paz con el gobierno. Entonces por los dos lados llegaron, tanto por la parte del gobierno de Estados Unidos como por la parte de la Iglesia mexicana, impulsada por el Vaticano, a que se sentaran a negociar y firmaran un acuerdo de armisticio, que fue, pues digamos, humillante para los cristeros, porque los obligaron a entregar las armas, y una vez que las entregaron, entonces los empezaron a matar como conejos, que fue cuando empezó este periodo de 1930 al 34 más o menos, donde fue que los mataron a todos los que habían sido participado o liderado la lucha cristera y que habían sobrevivido en el campo de batalla. Pues los mataron de manera miserable, ¿no? En sus casas, cuando iban al templo, o sea, cuando no tenían forma de defenderse. Y esto se dio pues por esta situación, ¿no? De presión doble del gobierno de Estados Unidos y pues del Vaticano, que yo creo que el Papa, bien intencionado pero mal informado, ordenó que se bajaran las armas, ¿no? Sí. Usted había dicho también de que esto ya pasó antes y no se conoce, y esta es una pequeña parte que hoy se está volviendo a conocer, porque por nuestra audiencia capaz no sepa, tenemos una audiencia, como usted sabrá, esta es la radio comunitaria.
de gente de parroquia, señoras con mucha fe, que tienen en su casa una imagen de la Virgen y rezan el rosario, pero, no sé, a ver, conocen nuestra parroquia es Virgen de Fátima, conocen la aparición de la Virgen de Fátima a 3 pastorcitos, pero pocos saben la relación que tiene la Virgen de Fátima con lo que ese mismo año estaba ocurriendo en Rusia, y que los errores de Rusia, dice la Virgen en Fátima, se van a expandir, y pide la conversión de los cristianos, de los católicos, y penitencia. Oren, oren, oren. Entonces, ellos no saben, también por desconocimiento, y los jóvenes que hoy tenemos internet, etcétera, intentamos también un poco transmitir esto a la gente mayor, que les sorprende que hoy no cierren las iglesias. Les sorprende, pero no les debería de sorprender, porque que hoy cierren las iglesias, los gobiernos con decretazos, limiten a 20 personas mientras farrean por ahí otras personas para cualquier, qué sé yo, marcha del orgullo, ¿verdad? Ahí sí, todos, o manifestación de la izquierda, o de la derecha, lo que sea, no importa, ¿verdad? Pero manifestación se permite. El culto, no, limitado. Pero no conoce lo que pasó en México, cuando por tener una estampita, esa que vos tenés en tu casa, señora, que nos estás viendo, por tener una estampita en tu sombrero, si sombrero bien mexicano, sí, te mataban, o te mandaban a la cárcel, o lo que pasó en España también, ¿verdad? Que claro, en España, la guerra civil española, durante la Segunda República de España, y luego la guerra civil, se le mataba al sacerdote por ser sacerdote. Y la gente no sabe eso. En pleno siglo XX, señora. O sea, ni hace 100 años atrás siquiera. Entonces, otra cosa que no sabe, vamos a retrotraernos un poquitito, ¿verdad? México tuvo una independencia diferente. Conocemos ahora también mucho por San Martín, en Argentina, que estaba en la logia Lautaro. Dicen que no era masón, pero sí tenía relación con ingleses. Bueno, luego capaz se arrepintió, pero el mal ya fue hecho. Simón Bolívar, que sí fue de la masonería, que rompieron con esa unidad hispánica, y esas independencias fueron la fragmentación de nuestra unidad y muchas guerras internas de países contra otros países, y también la masonería imponiendo gobiernos que estaban en contra de la religión y de la fe. Entonces, México, el primer imperio mexicano con Iturbide, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue ahí? ¿Era anticristiano o intentó conservar aspectos de la fe? El primer imperio mexicano. Bueno, para responder esta pregunta, pero sí quisiera hacer como una puntualización, porque es importante lo que mencionaste, para hacer la distinción y la diferencia entre lo que fue las independencias en Sudamérica y lo que fue en México, porque en México la guerra de independencia la encabezaron y la lideraron sacerdotes, lo cual es algo interesante, ¿no? O sea, fue claro el cura Miguel Hidalgo, pero también Morelos y otros más, no fueron los únicos, que fue un grupo de sacerdotes que salieron a encabezar la lucha de independencia. Entonces esto es algo interesante, ¿por qué? Porque Hidalgo, por ejemplo, cuando hace esta proclama, ¿no?, de inicio de la independencia, se registró en la historia que él pues pidió, hizo en su arenga, gritó viva Fernando VII, es decir, el rey de España, lo cual es interesante porque dices, bueno, entonces ¿contra quién era la guerra de independencia? ¿Verdad? Pues estaba diciendo que viva el rey, entonces ¿contra quién se estaba independizando? Aquí hay que entender que a partir de 1808, ¿no?, cuando viene la invasión napoleónica a España, es desplazado el rey y se pone en su lugar a José Bonaparte, ¿no?, que es el hermano de Napoleón. Y entonces la parte en México, yo no digo que todos, y yo sé que estos sacerdotes que acabo de mencionar también tenían cierta relación con la masonería, no sé si ellos ya llegaron a ser parte de, pero sí tenían contacto y con las ideas liberales que habían surgido de la Revolución Francesa. Pero
ellos entendieron que la invasión francesa a España iba a devenir, o se iba a convertir en una invasión probablemente al Nuevo Mundo también, y que entonces iban a imponer un régimen anticristiano como era el de Francia, ¿no? Que había tirado a los reyes y que había impuesto el terror con Robespierre, y después que llega Napoleón y se autoproclama emperador. Bueno, pero era al final de cuentas un régimen hostil hacia la iglesia. Entonces, en México, cuando menos, la guerra de independencia no fue tanto hacia España. Después sí, claro, se convirtió en una guerra, pero originalmente quien la motiva fue un impulso de luchar en contra del invasor español, el invasor francés, y después esto se deriva ya en una guerra de independencia contra España, ¿no? Pero bueno, eso nada más era como ponerle un poquito de marco, porque Agustín de Iturbide fue militar que defendió a España en contra de los insurgentes, ¿no? De los que pelearon por la independencia. O sea, Agustín de Iturbide era un soldado mestizo, realista, que había nacido en México, pero era de hijos españoles, y él peleó por la corona, por el virrey. Cuando al final, prácticamente ya por ahí de 1820-21, él se da cuenta que la independencia prácticamente ya había sido aniquilada, o sea, es decir, ya quedaba muy poco en activo del ejército insurgente. Él se reúne en lo que ahora es el estado de Guerrero, precisamente con Vicente Guerrero, que era de los pocos que quedaban en la selva, perdidos ahí todavía combatiendo, y le ofrece que se unan, y él tenía el poder suficiente para doblegar al ejército virreinal. Entonces, porque él al final de cuentas sí quería que México fuera una nación independiente y proclamarse libre, ¿no? Entonces acuerdan hacer esta alianza que se sella con un abrazo, y entonces entran varios días después a la Ciudad de México y entonces proclaman la independencia. El virrey ya no pudo hacer nada porque Agustín Iturbide, que tenía una gran parte del ejército bajo su mando, pues lo cambia de bando, digamos, ¿no? Lo cambia de ser el ejército contra los insurgentes a ser el ejército de los insurgentes. Y entonces, cuando entra y lo proclama, porque él no se proclamó, sino el Congreso proclama a Agustín de Iturbide como emperador, ahí mismo definen cuál es el tipo de gobierno que va a ser, y entonces Agustín de Iturbide define que debe de haber el convenio que ellos hacen es de 3 garantías, ¿no? Que es el de la religión, la unidad y la independencia. Son las 3 garantías sobre las cuales se levantaba este país. Y en la Constitución que se firma en 1821, que es la primera, se establece que México es un país que acepta como única religión a la religión católica. Entonces eso ya te habla de que, además de que se convierte México en un imperio católico, inmediatamente vino la reacción y la respuesta del gobierno norteamericano, que manda a su agente, a su representante Robert Poinsett, para venir y fundar las primeras logias masónicas a México, las primeras logias del rito yorquino, y entonces viene una confrontación directa para tratar de tirar al emperador, porque dijeron, nos acabamos de deshacer de un imperio católico que era el español, para que surja en su lugar un nuevo imperio católico ahora mexicano, pues no lo vamos a permitir. Queremos que México se convierta en una república que esté al servicio de los intereses norteamericanos. Y eso fue lo que pasó. A Agustín Iturbide cae del poder, dura 1 año con 2 meses más o menos como emperador, y se tiene que ir del país para evitar un baño de sangre, y se va a refugiar a Europa, y luego lo engañan y le dicen, si regresas a México, te vamos a volver a proclamar emperador. Él sabía que la situación en México estaba muy convulsa, y regresa engañado, pero él no sabía que se había decretado una ley que en cuanto él regresara a territorio mexicano donde se le detuviera lo iban a matar. Él no sabía eso. Entonces cuando desembarca en Veracruz, lo detienen y lo asesinan, ¿no? Entonces
México, que tiene esa singularidad en cuanto a su proceso de independencia, también tiene otra singularidad, es así muy lamentable, es el único país de Hispanoamérica que asesinó a su libertador, que fue Agustín de Iturbide. Mencionabas recientemente acerca de la influencia norteamericana, ¿verdad? Quería preguntarte acerca de la independencia de Texas, ¿verdad? Texas, y esta guerra que se tuvo contra los Estados Unidos. Qué interesante que hagas esa pregunta, porque es muy importante, es un capítulo muy, claro, pues muy oscuro para nosotros, de muy lamentable recuerdo, pero hay algo más importante todavía, y es quiénes fueron los que operaron dentro de México para que se consumara esta traición suprema de perder la mitad del territorio nacional. A partir de 1824, retomando el hilo de la historia donde nos quedamos, cuando es asesinado Agustín de Iturbide y toma el poder el primer presidente ya de lo que sería la República, que es Guadalupe Victoria, empieza una serie de gobiernos desastrosos para México que llevan al país a la ruina, a la quiebra total, a partir de 1824 hasta 1830. O sea, son 6 años donde los mismos insurgentes que sobrevivieron pues se pelearon el poder unos con otros, la masonería se lo arrebataba el poder, el país estaba en ruinas, y entonces en 1830 toma el poder el bando contrario, el bando conservador, encabezado por Anastasio Bustamante, que tenía como secretario de Relaciones Exteriores a Lucas Alamán, que fue el intelectual más importante del siglo XIX en México, cuando menos de la primera mitad del siglo XIX, y ellos en 2 años, de 1830 a 1832, revierten todo este proceso de quiebra económica y de saqueo y logran que México sane su economía y empieza un proceso de desarrollo ordenado. Pero viene un golpe de estado contra Anastasio Bustamante que lo da precisamente Ignacio López de Santa Anna. Y él, López de Santa Anna, da el golpe y se queda con el poder y nombra como vicepresidente a Gómez Farías, que había sido seminarista, fue un caso parecido al de Juárez, había sido seminarista, y de repente se convierte en un anticlerical, pero furibundo. Fue el fundador de varias logias y del rito mexicano, y la verdad, se llamaba Valentín Gómez Farías, era de aquí de la ciudad de Guadalajara, desde donde yo estoy transmitiendo, y la verdad es que se convirtió en un enemigo de México, un traidor terrible, un entregado a la masonería. Como López de Santa Anna se dedicó a hacer la guerra para tratar de aplastar a los grupos conservadores en México que se rebelaban contra su gobierno, que era una tiranía, y además estaba destruyendo lo que quedaba en pie. Entonces él se fue a combatirlos, y mientras se quedó gobernando el vicepresidente, este hombre Valentín Gómez Farías, que hizo tantas barbaridades que los mismos liberales masones pidieron que lo expulsaran del poder, y eso se logró por ahí de 1834 o 36, una cosa así, y él se va refugiado, una vez expulsado de México, se va a refugiar a Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene de importancia Nueva Orleans? Bueno, Nueva Orleans en ese momento era la sede de la masonería en Estados Unidos. Es donde estaba la sede del rito yorquino, y ahí va a pedir apoyo y va a ofrecer, fíjate, esta es la parte importante por la pregunta que hizo Lupe. Él ofrece apoyar la independencia de Texas a cambio de que Estados Unidos le diera armas y dinero para él regresar y tomar el poder en México. Imagínate, o sea, de verdad esto, y además está documentado. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto que le toma la palabra, lo regresa armado con dinero, y entonces viene y toma el poder y entrega Texas, que fue el primer paso, y eso dio como consecuencia que después Estados Unidos dijera, bueno, ¿y por qué solamente Texas? Si podemos quedarnos también con Arizona, con Utah, con Nuevo México, California, etcétera, ¿no? Y entonces fue cuando se lanzan y toman de forma violenta esta guerra, en la cual quien les abrió la puerta pues fueron estos liberales masones que ahora están en los altares de la patria
honrados como héroes cuando fueron los peores traidores. Bueno, Valentín Gómez Farías fue el Benito Juárez de la primera mitad del siglo XIX. Después tuvimos a Benito Juárez en la segunda mitad del siglo XIX, que hicieron exactamente lo mismo, porque Juárez también le ofreció parte del territorio mexicano a Estados Unidos cuando fue la intervención francesa, a cambio de armas y de dinero y de apoyo. O sea, que los que tenemos en México como que son los grandes héroes, realmente son la gente más despreciable porque han sido los peores traidores. Sí, hay un periodo que se conoce como la segunda intervención francesa, y México vuelve a ser imperio, pero con un Habsburgo, Maximiliano I, emperador de México. Y también, ¿verdad? México tuvo dos emperadores y a los dos le mató, ¿verdad? O sea, fue asesinado por Benito Juárez. Hubo un personaje que tengo entendido, ¿verdad? Vos ves así cosas de México, el presidente que fue indígena, o sea, tipo Evo Morales de Bolivia, pero mucho antes y en México, ¿verdad? ¿Fue realmente entonces ese héroe o no, como lo estás adelantando ya, Benito Juárez? Y realmente, ¿cómo fue ese segundo imperio mexicano e intervención francesa, etcétera? Bueno, muy interesante, muy interesante tu pregunta, Marce, porque bueno, Juárez evidentemente es un traidor, ya lo había dicho, y ahorita voy a poder abundar un poco más en ello. Juárez, para empezar, fue un presidente ilegítimo. Eso es muy importante reconocerlo. Él nunca fue electo, él se autoproclamó presidente de México. Eso sucedió por ahí de 1800, no recuerdo ahorita la fecha exactamente, pero 1854 o 57, una cosa así. Porque en ese momento había un presidente legítimo que era Félix Zuloaga, que él había sido electo por la representación popular, que en ese tiempo era pues la Cámara de Diputados, que tenía representaciones de los que en ese momento eran, me parece que 20 estados, ahorita somos 32 estados en México, pero en ese tiempo eran 20 porque se fueron dividiendo después, ¿no? Esos 20 en otros más, pero este presidente tenía el reconocimiento de las potencias internacionales, tenía el reconocimiento del país, era el presidente constitucional, y entonces Juárez da un golpe, bueno, aparentemente, pues no es un golpe de estado, porque fue una proclama. Él estaba junto con 3 o 4 amigos y escribe una proclama donde él se autonombra presidente, se autopercibe, porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era uno de los poderes, y entonces dice, él desconoce al gobierno de Félix Zuloaga y se proclama él presidente, pero solamente estaba él y otras 3 personas más, y inicia una guerra civil que se conoce como precisamente este proceso, ¿no?, de la guerra de reforma, de la cual ya te había adelantado un poco, porque en esa guerra es cuando se impone esta ley también de persecución de la iglesia. Entonces Juárez, que no era un presidente legítimo, le avisa a las naciones, principalmente a España, a Inglaterra y Francia, creo que fueron las principales, que México iba a dejar de pagar su deuda externa, que la desconocía. Decía, no, pues lo que hayan pedido los gobiernos anteriores yo lo desconozco y no lo vamos a pagar. Entonces las potencias europeas pues dijeron, a ver, aquí hay un loco que dice que es el presidente de México y además está diciendo que no nos va a pagar. Para nosotros el presidente es no este payaso, pero hay que ir a ver qué es lo que está pasando en México, porque en ese tiempo pues solamente tenían que venir en persona a ver qué es lo que estaba sucediendo. Cuando llegan a México y se dan cuenta que Juárez pues realmente está loco y que no tiene ninguna representación real, pues y que el gobierno legítimo dice, no, ustedes no se preocupen, nosotros vamos a seguir pagando, pues se regresan. España e Inglaterra se regresan a Europa, pero Francia vio una oportunidad para ampliar sus dominios, sobre todo para darle un golpe a la influencia española y sobre todo a la norteamericana, porque en ese momento Francia era, yo creo que era la potencia número 1 económica y militar en Europa. Militar era la número 1 incluso a nivel mundial, estaba por encima de Estados Unidos, pero en ese momento además era quizá la potencia número 1 en Europa. Entonces vino a pelearle ese territorio, digamos, a Estados Unidos, aprovechando que Estados Unidos estaba metido
en su guerra civil. Y la guerra civil básicamente era del bando católico del sur contra los protestantes del norte. Eso fue realmente la guerra civil. Después se nos quiso hacer ver que la guerra civil era una cuestión de esclavos, de esclavistas, ¿no? De que los que estaban a favor de la esclavitud, que eran los del sur, contra los que estaban a favor de la libertad, que eran en el norte. Pero hay pues muchos testimonios de esclavos que vivían en el norte, en la parte del norte de Estados Unidos, que se pasaban al lado sur, porque los esclavos en el sur entraban a ser parte como de la servidumbre, no eran esclavos, quedaban libres, pero quedaban en calidad de servidumbre, es decir, de gente, de empleados de las casas. Pero en el norte sí eran esclavos y los podían azotar y les podían hacer todas las vejaciones que en el sur no se permitía, precisamente por la influencia católica. Entonces, cuando viene Francia, viene con la idea de apoyar la causa del sur, aliarse con los sureños para tirar al gobierno del norte. Y el gobierno de Estados Unidos por eso entra en alianza con Juárez para evitar que Francia ganara la guerra en México y entonces se brincara hacia Estados Unidos. Sobre la pregunta de quién era o qué papel jugó, digamos, Habsburgo, Maximiliano, ustedes saben que en ese momento, bueno, para empezar, Maximiliano era austriaco, entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué tenía que ver con una invasión francesa? Bueno, porque en ese momento Francia y Austria habían firmado un acuerdo de colaboración y se había casado, si no mal recuerdo. Había habido un enlace matrimonial entre la casa reinante en Francia, o sea, Napoleón, pues, Napoleón III, con la casa real austriaca, que era los Habsburgo. Entonces, como una forma de sellar la alianza, le encomienda esta invasión francesa, se le encomienda a un Habsburgo, que es como decirle, mira, para que veas que tengo tanta confianza en ti, que mi ejército te lo pongo en tus manos. Entonces viene Maximiliano, que era pues un rey regente en Bélgica y que gobernaba parte de Italia. Entonces vienen y aquí corren una aventura, pero aquí hay algo muy interesante, que eso no te lo va a decir ningún libro de historia. Realmente la intervención francesa y el choque entre Juárez y Maximiliano no fue de nacionalistas contra traidores, ni de liberales contra masones o conservadores contra liberales, no. Fue una lucha de dos bloques masónicos opuestos. Fue el bloque yorquino contra los escoceses, el rito escocés contra el rito yorquino. Aquí es donde se vinieron a pelear. ¿Qué representaba uno y otro? El rito escocés es el rito tradicional que han tenido, pues ese se cree que se funda precisamente en Escocia, por allá de 1314, 1315, por ahí, cuando estaba la guerra de Escocia contra Inglaterra por lograr la independencia, y hay una película de Mel Gibson que lo expresa muy bien, que es la de Corazón Valiente. Bueno, ahí es donde surge el rito escocés, ¿no? De los templarios que huyeron y que fueron refugiados en Escocia, y de ahí surge el rito escocés de la masonería, que siempre estuvo a favor de los privilegios reales y de mantener, digamos, ese modo de vida, digamos, antiliberal. Después surge, en la Revolución Francesa, el rito que se conoce después como yorquino, que es el rito de los liberales, o surge un poco antes, de hecho, porque de ahí fue los que fueron a apoyar al gobierno, a las 13 colonias norteamericanas, estos masones, para romper precisamente e imponer un nuevo rito que se conoce como el rito yorquino, que es el rito liberal republicano. Entonces aquí en México vienen a chocar estos dos bloques, estos dos grupos, ¿no? Que son los masones yorquinos contra los masones escoceses, y Juárez representaba a unos y Maximiliano a otros. Por eso a Juárez la masonería internacional le dijo, ok, ya derrotaste a Maximiliano, no lo vais a matar porque es nuestro hermano. O sea, no, era un código entre masones que no se podían matar entre ellos, y Juárez pues viola, digamos, ese acuerdo y lo mata. Por eso a Juárez parece que también lo terminan matando, envenenado, ¿no? Años después. Entonces, pero aquí es donde viene a darse esa confrontación, y eso es muy importante porque eso no te lo va a decir ningún libro de historia.
Ya. Lupe. Eh, es súper interesante lo que nos estás comentando, una historia bastante rica, ¿verdad? Persecuciones contra la iglesia, traiciones a la patria, una historia sumamente interesante la que ustedes tienen. Y yo me pregunto cómo es posible que se hable más de Frida Kahlo que de estas cosas que son súper interesantes, por ejemplo, no sé, no me lo explico. Bueno, es muy interesante, muy buena tu pregunta, y eso tiene que ver precisamente con esta guerra cultural, ya no solamente política, sino cultural, que ha llevado la masonería precisamente contra la identidad nacional mexicana, para tratar de arrancarnos nuestras raíces e imponernos unas raíces nuevas. Esto es un capítulo también muy importante, que tampoco vas a encontrar prácticamente en ningún libro de historia, pero nosotros lo hemos publicado en varias ediciones de nuestro boletín. Esta guerra se da prácticamente ya una vez que termina la guerra cristera, ¿no? En 1929, a los poquitos años, 4 o 5 años después, es cuando viene la guerra, vamos a decirlo, como una guerra cristera, pero en España, que es la guerra civil, también donde asesinan sacerdotes y religiosas, y ya sabemos todas las atrocidades que sucedieron ahí. En el momento que estalla la guerra civil en España, muchos de ambos bandos, tanto los republicanos como los nacionalistas, vienen y se refugian en México. Pero la diferencia es que a partir de 1934 en México toma el poder Lázaro Cárdenas, que era un comunista así ultra comunista, que lanzó una segunda persecución religiosa, aunque más moderada, y más puntual. Pero él le abre las puertas básicamente a los refugiados republicanos españoles. Él los trae, les manda barcos de México para que se traigan a los republicanos, principalmente a los intelectuales. Y cuando llegan a México les entrega la educación pública mexicana, a esos intelectuales antihispánicos, a los que habían peleado contra los principios españoles y que se habían rebelado y que renegaban de las raíces católicas hispánicas. A esos les entrega la educación pública mexicana, a partir de 1934 y 35. En esa camada de gente venían también, pues, obviamente comunistas, algunos incluso llegaron hasta de Rusia, y uno de los principales líderes soviéticos que salieron huyendo porque se peleó con Stalin, pues fue León Trotsky, que fue de los primeros de los revolucionarios así más importantes, y vino el fundador del Ejército Rojo. De los rojos, así es, ajá. Y vino a refugiarse a México, y Frida Kahlo, junto con su esposo Diego Rivera, y todo ese grupo de intelectuales, bueno, Frida Kahlo, pues judía, obviamente, ¿no? Judía, 100% anticatólica, totalmente, indigenista, y en fin, ya sabemos la clase de gente que era. Este grupo de intelectuales toman el control, ya tenían el control de la educación básica, pero este grupo toma el control ahora de la intelectualidad y de las artes en México. Por eso nombran como no quiero ser irreverente con esto que voy a decir, no, ni mucho menos, pero así como los católicos tenemos una imagen sagrada que es la Virgen de Guadalupe, ellos usan a Frida Kahlo como su imagen sagrada, ¿no? De su ideología, como presentándola como la nueva deidad cultural, y por eso se convierte en este ícono del arte y de la mexicanidad, cuando evidentemente no tenía nada de ello, no representaba ni la identidad nacional, ni los intereses, ni la historia, ni mucho menos. Además de que como pintor era bastante mediocre, y yo que pintaba con bastante mal gusto. Incluso en un artículo que también publicamos hace tiempo en el boletín, la hija de Diego Rivera, una hija que tuvo con otro matrimonio, dijo pues que Frida Kahlo era tan mala pintora que Diego Rivera le tenía que corregir los cuadros, que tampoco era gran ayuda, porque Diego Rivera también era pésimo pintor, ¿no? Diego Rivera fue un pintor bueno, realmente era un pintor académico, pero se echó a perder en París. Cuando se fue a París, allá lo echaron a perder, y le pasó lo mismo que a Picasso. Picasso era un extraordinario pintor clásico, de verdad. Los cuadros que hizo antes de que se envolviera en la locura del cubismo eran de la misma escuela y con la misma maestría que los grandes pintores españoles. Él era heredero de esa tradición.
simplemente que se le ocurrió meterse a pintar cosas horrendas que tenía en mercado y terminó pintando los garabatos que ya sabemos, ¿no? Y le pasó lo mismo a Diego Rivera. Y bueno, pues por eso Frida Kahlo se utiliza como este ícono, pero hay que entenderlo desde esta óptica de que estos españoles que vinieron a meternos ese odio contra España, porque nosotros no lo teníamos, son los que han vertido ese odio en el sistema educativo mexicano, y por eso mucha gente en México desconoce las grandes gestas heroicas y tiene por historia cosas que son absurdas, ¿no? Respondiendo a la pregunta también de Lupe. Sí, inclusive, ¿verdad? Ya sabemos que empieza la era del postmodernismo, 1940, 50, 60, y todos estos filósofos, ¿verdad? Independientemente a su origen, ¿verdad? Que inclusive, ¿verdad? Grandes pintores fueron rechazados de escuelas de arte, no sé, hasta en Viena y otros lugares, ¿verdad? Porque era otro el arte, ¿verdad? Pero como no es el tema, no vamos a tocar eso, ¿verdad? Porque también tenemos que tener cierta sutileza, ¿verdad? Sí. A un guiño acá, ¿verdad? Ya me entenderá usted. Claro. Sí. Último fragmento de historia, después vamos a hablar de dos personajes muy importantes en México, contrario a lo que es Frida. Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Domingo? Pero, pues, los dos muy buenos temas, evidentemente relacionados. En el caso de Porfirio Díaz también es uno de los grandes personajes desconocidos. O sea, todo el mundo sabe que existió en México, pero es como un fantasma, ¿no? Es decir, un dictador, que pasó por la historia y que es mejor no recordar, ¿no? Porfirio Díaz es un militar mexicano que nace en 1830 en Oaxaca, en el mismo lugar donde nace Benito Juárez, y se conocieron desde jóvenes. Juárez era pues mucho mayor que Porfirio Díaz, ¿no? No sé, era como unos 15 años mayor, yo creo, una cosa así. Y cuando tuvieron un inicio parecido, porque Juárez también estudió en el seminario, porque tuvo un tío, un padrino que había sido sacerdote, que era sacerdote, y lo metió al seminario para que aprendiera a leer y escribir y todo eso. Y luego pues sale y ya reniega y se mete a la masonería. Porfirio Díaz tuvo un origen más o menos parecido, porque también tiene un padrino que era sacerdote y que lo mete al seminario, y él aprende latín y se hizo maestro de latín, y se volvió un buen intelectual, Porfirio Díaz. Después, en este ajetreo de la... pero es que como que algo soltaron aquí, no sé si están cocinando algo y me está picando la garganta. Bueno, Porfirio Díaz, en esta agitación que se dio a mediados del siglo XIX de guerras, pues él se recluta al ejército, ¿no? Porque, bueno, mi país me requiere, ¿no? A él le toca pelear en la guerra de la intervención francesa, y ahí es donde se convierte en héroe de guerra, ¿no? Él ya traía grados militares y él peleó por defender a Juárez. De hecho, la primera derrota que sufren los franceses en México, que fue el 5 de mayo de 1862, que se le da el mérito de la victoria a Zaragoza, al general Zaragoza, pero realmente quien fue el héroe de la batalla fue Porfirio Díaz. Y se convirtió en el general más popular y más querido, más carismático del ejército mexicano. Y entonces Juárez lo empezó a ver con cierto recelo, con cierta desconfianza, porque además Juárez, que era un sanguinario y cobarde, además, porque él, donde veía conflicto, salía huyendo. Por eso salió, pues digamos, abandonó la Ciudad de México para que no lo apresaran, ¿no? En lugar de quedarse a resistir con sus militares, ¿no? Salió huyendo. Y Porfirio Díaz se quedó en resistencia. Cuando Porfirio Díaz se convierte en este héroe nacional, pues Juárez lo empezó a ver con mucha desconfianza,
y hasta que llegan a la confrontación directa, porque además Juárez le había ordenado a Porfirio Díaz que tenían que matar a todos los soldados franceses que ellos apresaron, los tenían que matar, y decía Porfirio Díaz, ¿y por qué? ¿Por qué los tenemos que matar si está bien, ya los apresamos? Los principios de la guerra es que si tienes un prisionero lo tienes que dar de comer, y le tienes que dar de beber, y lo tienes que cuidar, y si se enferma lo tienes que llevar a un médico, o sea, porque ya no se puede defender, está preso y está desarmado. O sea, en el campo de batalla es otra cosa, pero ya estando preso, pues ya no lo puedes matar, porque pues, sería un acto de vileza, y Juárez no le importó y le ordenó, y como Porfirio Díaz lo desobedeció, y no mató a los prisioneros franceses, pues se convirtió en un enemigo de Juárez. Cuando Porfirio Díaz le entrega la Ciudad de México a Juárez para que entrara nuevamente, se entendía que tenía que entrar junto con Porfirio Díaz, porque él había sido el que había retomado la ciudad y había derrotado a los franceses. Pues no, lo ninguneó, lo hizo a un lado y entró solo. Entonces ahí ya se dio una ruptura política completa entre ambos y a partir de entonces le empieza a pelear la presidencia Porfirio Díaz a Benito Juárez, y finalmente Juárez, bueno, pues no, hace un fraude electoral y se queda en la presidencia, luego muere. Después Porfirio Díaz toma el poder, y entonces empieza, a partir de 1880, que es cuando empieza de 1876 empieza su gobierno, empieza a corregir todas las barbaridades que había hecho Juárez y todas las que habían pasado durante el siglo XIX, ¿no? De guerras y robos y saqueos, etcétera. Él pone al país en paz, que fue su primera meta, pacificar al país, y a partir de ahí arranca un proceso como no se había visto nunca en la historia de nuestro país, salvo en la época de la evangelización, ¿no? En el siglo XVI, XVII. Fuera de esa época en México no se había vuelto a ver un proceso tan rápido y acelerado de crecimiento, donde se multiplicaban las vías de comunicación, por ejemplo, las vías férreas, ¿no? México se convirtió en un país totalmente comunicado de punta a punta por los ferrocarriles, y además por lo que en ese tiempo era el internet, que es para nosotros ahora, que era el telégrafo. El telégrafo era la comunicación inmediata. Entonces se tendieron alrededor de 3,000, creo que 3,000 o más kilómetros, no, mucho más, de vías telegráficas, lo cual era una proeza, igual que de vías férreas. Fue una proeza increíble, porque eso detonó el comercio, la cultura, la industria, y hubo un gran progreso, y entonces Estados Unidos empezó a ver con mucha preocupación el gobierno de Porfirio Díaz, porque dijo, aquí se nos va a crear una potencia que nos va a competir. Es decir, México, en lugar de convertirse en nuestro proveedor de materias primas, se va a convertir en un competidor de Estados Unidos. Industrial. ¿Cómo lo vamos a detener? Entonces Porfirio Díaz, sabiendo las ansias que tenía Estados Unidos de tomar el control de México, le abrió las puertas a las compañías europeas y a los intereses europeos con la idea de hacer un contrapeso, porque si le abría la puerta solamente a los norteamericanos, iban a entrar completamente a avasallar la economía y la industria mexicana. Entonces él le abre la puerta a los europeos para que hubiera un contrapeso, ¿no?, contra los intereses norteamericanos. Cuando vieron que Porfirio Díaz no se iba a doblegar, y además Porfirio Díaz, que había sido liberal, ¿no? O sea, fue hasta masón, pero que se había casado con una mujer ultracatólica, él tomó las leyes de reforma de Juárez que habían provocado esa guerra civil de persecución religiosa y las guardó en un cajón, y él estableció una relación muy buena con la iglesia, porque él sabía que necesitaba la iglesia, y la iglesia lo que más deseaba era estar en paz con el gobierno. Entonces hicieron una alianza en la que todo el mundo salió ganando. La iglesia pudo recuperar sus bienes, pudo recuperar su libertad, su presencia, su influencia, y el beneficio que hacía a la sociedad, y el gobierno los apoyaba, ¿no? Los protegía. Entonces el gobierno norteamericano no veía con buenos ojos a Porfirio Díaz, porque era demasiado independiente de los intereses norteamericanos, y entonces empiezan a fraguar la idea de tirarlo del poder. ¿A través de qué? Pues de una guerra interna, de una guerra civil, que nosotros la conocemos como revolución. Y para eso reclutan a Francisco Indalecio Madero, que era pues un hacendado que vivía en el norte del país, de una familia muy próspera de Coahuila, y él va a Estados Unidos a pedir apoyo
de armas y dinero y político, el apoyo político de Estados Unidos, y lo recibe. Entonces, ya una vez con el respaldo norteamericano, pues Madero se lanza a declararle la guerra al gobierno, y Porfirio Díaz, cuando se da cuenta que detrás de Madero, que no era nadie, evidentemente, y que lo podía aplastar con una mano, detrás de él estaba Estados Unidos, él dijo, me tengo que ir, porque si no aquí va a haber un baño de sangre, y por eso renuncia en mayo de 1911, y se va de México con la única finalidad precisamente de frustrar un baño de sangre que de todos modos se dio, porque lo que quería Estados Unidos era que hubiera ese baño de sangre, que México tirara por tierra todo el progreso que había arrastrado durante 30 años del gobierno de Porfirio Díaz, y quedara en ruinas para que entonces viniera Estados Unidos a levantar otra vez todo, pero ya con sus propios, con sus empresas y con sus intereses, y tomaran el control de México. Esa es la historia así muy resumida de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana. Ya. Estamos cortos de tiempo, querido Miguel. No podríamos hablar ya de los dos personajes que son mexicanos realmente poco conocidos, pero grandes intelectuales. Vamos a saltarnos a hablar de Salvador Borrego, escritor de La Cruz y la Espada, entre otros libros, Los Crímenes de los Buenos y otros libros más, ¿verdad? Pero queremos hablar de José Vasconcelos. En 5 minutos, ¿verdad? Porque nos queda poco tiempo. ¿Qué puedes decirnos de este personaje intelectual mexicano? Yo lo compararía con Nicolás Gómez Dávila de Colombia. Bueno, José Vasconcelos fue un intelectual que empezó en el bando de la revolución. Él apoyaba, como joven, apoyaba los ideales de la revolución y estaba en contra de Porfirio Díaz. Formó un grupo de intelectuales muy destacados y estuvieron escribiendo mucho al respecto. Pero cuando termina la revolución, él se da cuenta que había estado apoyando el bando equivocado. Entonces, digamos que cambia por completo su criterio y se convierte en un defensor, digamos, del legado del porfiriato, no abiertamente, no como tal, pero sí en la parte de la cultura. Y él, que sabía y entendía perfectamente la necesidad de la cultura para sacar a México de la quiebra económica que lo había dejado la revolución, lanza una cruzada cultural a través del Ministerio de Educación, que después se convierte en la Secretaría de Educación Pública, en la cual editan libros, ¿no?, de los grandes clásicos y hacen todo un programa educativo. Estamos hablando previo a que llegaran estos españoles que les mencioné hace un tiempo, que llegaron de España a tratar de destruir esa educación, pero José Vasconcelos representaba lo contrario, y él impulsó el llevar la cultura a todos los rincones, creando orquestas, coros, llevando la educación musical a las escuelas primarias que tuvieran educación artística, artes plásticas, pero también impulsó mucho la pintura y el muralismo. Quizá el único problema es que los muralistas que reclutó para su cruzada, pues todos venían vacunados con el mal del comunismo, con el mal del socialismo. Entonces, claro, lo que plasmaron, pues además de que eran pinturas espantosas, tenían un mensaje político totalmente contrario a lo que ellos realmente representaban, ¿no? Pero José Vasconcelos se entendía muy bien, y yo creo que fue el intelectual, junto con don Salvador Borrego, más importantes, no sé si de todo el siglo XX, pero cuando menos de la primera mitad del siglo XX, o quizá José Vasconcelos, el más importante de la primera mitad del siglo XX, y don Salvador de la segunda mitad del siglo XX. Muy católico, porque además él tuvo una conversión al catolicismo, tuvo incluso experiencias místicas en su infancia que lo marcaron, y como él le tocó vivir en la frontera entre México y Estados Unidos, y en algún momento de su formación elemental estuvo en Estados Unidos viviendo, también le tocó entender muy bien la diferencia cultural que había entre el protestantismo anglosajón o angloamericano contra el hispanismo católico, y por eso él se convierte en un defensor muy destacado del hispanismo, ¿no?, como civilización, y yo creo que termina su labor con esta idea, ¿no?, de la raza cósmica, ¿no?, de esta nueva humanidad que tiene que surgir precisamente del acontecimiento guadalupano y de la riqueza cultural, de la fusión entre la cultura nativa de México y la llegada del hispanismo católico, ¿no? O sea, la fusión de Cortés y la Malinche.
Así es, ¿no? Y sí, ojalá en alguna oportunidad, en otra ocasión, tengamos oportunidad de hablar de la Malinche, que también es un personaje importantísimo. La madre de México también, después de la Virgen de Guadalupe, entonces podríamos decir. ¿Cómo? La madre de México después de la Virgen de Guadalupe. Sí, es que así es. Son los dos padres, ¿no? Hernán Cortés y la Malinche, efectivamente. Último, ¿verdad? Porque hay algo que dijiste que yo no conozco, ¿verdad? Esto conozco así como de pincelada y estoy aprendiendo muchísimo contigo. Estamos. Sí, estamos aprendiendo mucho contigo y la audiencia seguro que sí también. Es sobre los bienes de la iglesia. Dijiste que con con Porfirio Díaz se recuperó de los bienes de la iglesia. Yo quiero dejar un mensaje nomás y quiero que me confirmes, ¿verdad? Porque ya estamos cortos de tiempo. A la derecha y la izquierda, famoso, ya que hablaste también de política, siempre se le tiene al capitalismo como derecha y al comunismo como izquierda. Pero un capitalismo liberal, o sea, los liberales. Pero nosotros decimos en este programa que la izquierda eran los liberales, cuando la derecha eran los conservadores durante el siglo XIX. Para recordar nomás, confirmarme con un sí o no, don Miguel, los liberales en el siglo XIX en México expropiaron a la iglesia, colegios, universidades, hospitales. Ellos expropiaron desde el Estado, porque los liberales hablan, no, propiedad privada. O sea, se tocó la propiedad privada de la iglesia. Claro, ¿fueron los liberales, sí o no? A ellos lo hicieron, exactamente. Fueron los liberales. Le quitaron todo lo que mencionaste, escuelas, hospitales, leprosarios, todo lo que había. Conventos, cementerios. Los templos, no solamente las cosas fuera, también el templo y también el dinero o sea, todo, fue todo. Pero eran liberales. Eran los liberales, los de izquierda, liberales. socialistas, ¿eh? Así es, eran los liberales. Interesante. ¿Lupe? Y nada, yo estoy más que agradecida por esta cátedra, me atrevo a decir, ¿verdad? Cosas, detalles que quizás no conocíamos y ahora estamos conociendo, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con usted, don Miguel. Espero que esta entrevista más adelante se vuelva a repetir. Yo creo que tenés muchísimas cosas que contarnos y que compartir con nosotros, así que las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para vos. Muchísimas gracias. Viva Paraguay, viva México, viva la hispanidad y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Muchas gracias por este tiempo y esta oportunidad. Y viva la Guadalupana. Un gusto. Nos vemos pronto. Muchas gracias, amigos. Gracias. Chao, chao. Nos vamos a una pausa y seguimos con la Viva Voz.